José era un joven pastor que vivía con su familia en la tierra de Canaán. Era el hijo amado de su padre Jacob. Desde pequeño, Jacob había demostrado un cariño especial por él, algo que sus hermanos notaban cada día. Pero José tenía algo aún más especial. Dios le daba sueños. Una noche, José tuvo un sueño extraño. Soñó que él y sus hermanos estaban en el campo atando manojos de trigo. De repente, el manojo de José se levantó, y los manojos de sus hermanos se inclinaron delante de él. José no entendía completamente lo que significaba aquel sueño, pero decidió contarlo. Cuando sus hermanos escucharon aquel sueño, se enfurecieron. Para ellos aquello sonaba como una ofensa. ¿Acaso José pensaba que algún día gobernaría sobre ellos? La envidia comenzó a crecer en sus corazones. Cada vez que veían a José, recordaban sus sueños. Cada vez que escuchaban a su padre hablar bien de él, su odio aumentaba aún más. Lo que comenzó como celos, poco a poco se transformó en algo mucho más oscuro. Un día, los hermanos de José estaban lejos de casa cuidando los rebaños. Entonces Jacob llamó a su hijo. Le pidió que fuera a ver cómo estaban sus hermanos y trajera noticias. José obedeció sin imaginar lo que estaba a punto de suceder. Cuando sus hermanos lo vieron acercarse a la distancia, uno de ellos dijo con desprecio: «Ahí viene el soñador». En ese momento comenzaron a conspirar contra él. Cuando José llegó hasta ellos, no hubo bienvenida. Sus propios hermanos lo rodearon, le quitaron la túnica especial que su padre le había dado, y sin mostrar ninguna compasión, lo arrojaron dentro de un pozo profundo. José gritaba pidiendo ayuda, pero desde arriba, sus hermanos simplemente lo miraban. El joven soñador ahora estaba atrapado, solo y traicionado por su propia familia. Mientras José seguía dentro del pozo, algo inesperado ocurrió. Una caravana de comerciantes pasó por el desierto. Entonces uno de los hermanos tuvo una idea cruel. En lugar de matarlo, podían venderlo. Sacaron a José del pozo, pero no para salvarlo. Lo vendieron como esclavo por unas monedas de plata. José fue entregado a los comerciantes y llevado lejos de su hogar. Pero aún quedaba una mentira por contar. Los hermanos tomaron la túnica de José, la mancharon con sangre de un animal y regresaron a casa con la terrible historia. Cuando Jacob vio la túnica, su corazón se rompió. Creyó que su hijo había sido devorado por una bestia salvaje. Esa noche, el padre lloró por el hijo que pensaba que había perdido para siempre. Mientras tanto, José viajaba con la caravana hacia una tierra lejana. Egipto. Todo lo que conocía había desaparecido. Su familia, su hogar, su libertad. Ahora era un esclavo en una tierra extranjera. Pero lo que nadie sabía era que Dios seguía con él, aunque parecía que todo estaba perdido. La historia de José estaba lejos de terminar. Aquella traición, aquel sufrimiento, no eran el final. Dios estaba escribiendo algo mucho mayor, algo que ni José ni sus hermanos podían imaginar. Un día, aquel joven que fue vendido como esclavo llegaría a convertirse en uno de los hombres más poderosos de Egipto. Después del faraón, nadie tendría más autoridad que él. Pero antes de que eso sucediera, José tendría que enfrentar pruebas aún más difíciles. José fue vendido como esclavo, pero su historia apenas estaba comenzando. Pronto sería traicionado nuevamente, sería acusado injustamente y terminaría en prisión. Pero incluso allí, Dios continuaría cumpliendo su plan.